La traición es honestamente una de las peores cosas que podemos experimentar como seres humanos, ya que generalmente es infligida por aquellos más cercanos a nosotros: familia, parientes, amigos, personas con las que has crecido y personas en que hemos puesto nuestra confianza durante años. Cuanto más larga y profunda sea la conexión, peor se siente. Pero es importante como cristiano saber cómo responder a estos sentimientos y cómo evitar traicionar a otros, incluso a Jesús. Bienvenidos a una tarde con Dios. Normalmente comienzo explicando sobre lo que se trata el tema, pero en su lugar quisiera empezar con una historia de traición que se encuentra en 2 de Samuel capítulos 13 al 18. Esta historia involucra al rey David y su hijo Absalón. Las semillas de la traición fueron plantadas después de que la hermana de Absalón, Tamar, fuera violada por su medio hermano Amnón. Cuando David no castigó adecuadamente a Amnón, Absalón tomó el asunto en sus propias manos, matando a Amnón y huyendo al exilio. Aunque eventualmente se reconcilió con David, Absalón albergaba resentimiento y ambición. Esto llevó a una estrategia calculada que involucró una cuidadosa planificación, maniobras políticas y, finalmente, una rebelión armada. La traición de Absalón comenzó a través de ganarse el favor público. Absalón se posicionó en la puerta de la ciudad donde interceptaba a las personas que venían a buscar el juicio del rey. Simpatizaba con sus problemas mientras sutilmente surgía que faltaba justicia bajo el gobierno de David. Durante 4 años, Absalón robó sistemáticamente los corazones de los hombres de Israel. Con el pretexto de cumplir un voto, Absalón fue a Hebrón, donde reunió seguidores y se proclamó rey. Su rebelión alcanzó su punto máximo cuando volvió a Ahitofel, el consejero de confianza de David, contra el rey. La rebelión creció tan rápidamente que David se vio obligado a huir de Jerusalén para evitar ser asesinado. Absalón entró en Jerusalén, tomó posesión del palacio y también se acostó públicamente con las concubinas de su padre, un acto deliberado que simbolizaba su completo rechazo a la autoridad de su padre. Pero a pesar de la cuidadosa planificación de Absalón, la rebelión terminó con su muerte. Durante la batalla, el largo cabello de Absalón quedó enredado en un roble, dejándolo suspendido entre el cielo y la tierra. Un final simbólico que reflejaba sus lealtades suspendidas. Contra las órdenes explícitas de David de perdonarlo, Joab mató a Absalón, poniendo fin a la rebelión, pero devastando a David, quien famosamente lloró: «Oh, mi hijo Absalón, hijo mío Absalón». Esta historia realmente ayuda a obtener una comprensión más profunda de lo que significa traicionar a alguien y del sentimiento de traición en sí. El acto de traición implica romper la confianza, la lealtad o la fidelidad, especialmente cuando se hace en secreto o inesperadamente por alguien cercano a ti. En el caso de esta rebelión de Absalón, la traición ocurre en múltiples niveles. Como hijo de David, se esperaba que Absalón honrara a su padre. Sin embargo, conspiró contra él, socavó su autoridad y buscó tomar su trono y su vida. Como si esa traición no fuera suficiente, Absalón hace que Ahitofel cambie su lealtad e incluso aconsejó a Absalón en cómo derrotar y matar a David de manera decisiva. Solo imagina lo que pasaba por la mente del rey David.
Bueno, en realidad no tienes que imaginarlo, porque te leeré exactamente lo que dijo en breve. Pero el punto que quiero decir es que la traición devasta no solo por el acto en sí, sino porque rompe la confianza y viola las expectativas en las relaciones cercanas. Para David, la traición de su hijo fue particularmente dolorosa, como lo evidencia su dolor por la muerte de Absalom a pesar de la amenaza que éste representaba para él. La narrativa muestra que la traición a menudo crea respuestas emocionales complejas. David experimentó simultáneamente ira, miedo, dolor y amor hacia su traicionero hijo. Ahora veamos más de cerca los pensamientos de David sobre la situación en el Salmo 55. Escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. Me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los malvados, pues me causan sufrimiento y con furia me atacan. Se me estremece el corazón dentro del pecho, y me invaden los terrores de la muerte. El temor y el temblor me dominan. El pánico se apodera de mí. ¿Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Me iría muy lejos de aquí. Me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría a mi refugio, para librarme de la tempestad y de la tormenta. Destrúyelos, Señor. Confunde su lenguaje. En la ciudad solo veo contiendas y violencia. Día y noche rondan por sus muros, y dentro de ella hay intrigas y maldad. En su seno hay fuerzas destructivas. De sus calles no se apartan la opresión y el engaño. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad y con quien caminaba entre los adoradores en la casa de Dios. Que sorprenda la muerte a mis enemigos, que desciendan vivos a los dominios de la muerte, pues en ellos habita la maldad. Pero yo clamaré a Dios, y el Señor me salvará. En la noche, en la mañana y al mediodía, clamo angustia, y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata. Me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Dios, que reina desde la eternidad, habrá de oírme y los afligirá. Esa gente no cambia de conducta, pues no tiene temor de Dios. Levantan la mano contra sus amigos y no cumplen sus compromisos. Su palabra es blanda como la mantequilla, pero su corazón es beliscoso. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero no son sino espadas desenvainadas. Entrégale tus afanes al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás en la fosa de la muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de su vida. Yo, por mi parte, en ti confío. Este salmo revela 5 pasos que podemos seguir cuando somos traicionados. El primero es clamar por la ayuda de Dios. La traición es una de esas cosas que puede hacerte sentir muchas emociones a la vez, porque te sientes herido, pero aún amas y te preocupas por la persona que te hizo daño. Pero también estás confundido y enojado, preguntándote por qué harían tal cosa, y así sucesivamente. Pero el mejor y más seguro lugar para enviar esa tormenta emocional es directamente al trono de gracia de Dios. Eso es exactamente lo que hizo David. En este punto también es importante tomarse un tiempo y encontrar un lugar solitario, porque no quieres liberar todas estas emociones en el lugar y momento equivocados.
David había huido de la ciudad para salvarse de aquellos que querían quitarle la vida, pero también lo hizo para encontrar algo de soledad. Según el Salmo, dijo que deseaba tener alas como una paloma para poder volar lejos de esta salvaje tormenta de odio. La idea es que debemos expresar nuestra ira a Dios, porque cualquier ira que no se procesa y libera puede convertirse en un rencor duradero. Solo asegúrate de este consejo en Efesios 4, versículo 26, que dice: si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. También debemos de entender y reconocer que no es nuestro trabajo lidiar con quien nos traicionó. Tenemos que dejárselo a Dios. Nuestra inclinación cuando alguien nos hiere es contraatacar, arremeter contra quien nos lastimó. Sin embargo, debes evitar buscar venganza y dejar que el Señor administre justicia en nuestro nombre. El paso final que debemos dar es confiar en Dios y extender el perdón. Así como Jesús perdonó nuestros pecados, sin importar cuán malos fueran. Estamos llamados a extender esa misma gracia a otros, incluso si es difícil. Es importante señalar que el perdón no es lo mismo que la reconciliación, porque eso solo puede suceder si quien nos traicionó ha reconocido su mal proceder, pedido perdón y tomado medidas para cambiar su comportamiento y reconstruir nuestra confianza. A estas alturas ya hemos cubierto cómo el rey David fue traicionado por su hijo Absalón y cómo terminó trágicamente para él. Ahora quiero repasar uno de los actos de traición más infames de la Biblia. A lo largo de la vida de Jesús en la tierra, había elegido a 12 discípulos para que aprendieran de él y difundieran su mensaje incluso después de su partida. Sin embargo, uno de esos discípulos sería quien lo traicionaría. Incluso después de años siguiendo a Jesús y habiendo sido nombrado tesorero del ministro de Jesús. Su nombre era Judas Iscariote. Y lo más triste es que su traición fue predicha por Jesús, quien anunció en la última cena que uno de sus discípulos lo traicionaría. Aunque los discípulos se preguntaron quién sería, Jesús indicó que sería aquel a quien le diera el pan mojado en vino, que luego se le dio a Judas. Y eso es exactamente lo que hizo. Un día fue a los líderes religiosos judíos y reveló la ubicación de Jesús. En Mateo 26, versículo 48 al 49, Judas identificó a Jesús ante las autoridades con un beso, transformando un gesto de amistad y respeto en una señal de traición. Había hecho todo esto por 30 piezas de plata. Sin embargo, después del arresto de Jesús, Judas sintió remordimiento. Mateo 27, versículo 3 al 15 describe cómo devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, declarando: «He pecado al traicionar sangre inocente». Se vio tan abrumado por la culpa que terminó ahorcándose. Aquí tenemos otra traición que terminó en muerte, aunque no tenía por qué terminar así. Porque hubo otro discípulo que esencialmente traicionó a Jesús, pero el resultado fue muy diferente. Mientras que la traición de Judas implicó entregar deliberadamente a Jesús a las autoridades, la traición de Pedro tomó una forma diferente: la negación de su asociación con Jesús. Esta traición es significativa porque Pedro era uno de los discípulos más cercanos de Jesús y había declarado su lealtad inquebrantable. Durante la última cena, Jesús predice la traición de Pedro, diciendo: «En verdad te digo que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Mateo 26, versículo 34. Pero objetó firmemente, insistiendo:
Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y eso fue Mateo 26:35. Sin embargo, después del arresto de Jesús, cuando Jesús estaba siendo juzgado ante el sumo sacerdote, la lealtad de Pedro flanqueó. La primera negación fue cuando una criada lo acusó de estar con Jesús, pero Pedro lo negó diciendo: no sé de qué hablas. La segunda negación fue cuando otra criada lo identificó como seguidor de Jesús, pero lo negó con juramento: no conozco a este hombre. Y la tercera negación fue cuando los presentes reconocieron su acento galileo, pero comenzó a maldecir y jurar, diciendo: no conozco a ese hombre. En ese momento cantó el gallo. A diferencia de la historia de Judas, la traición de Pedro termina con restauración. Lucas 22, versículos 61 al 62, describe cómo, después de la tercera negación, el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro recordó las palabras del Señor, y salió y lloró amargamente. El llanto de Pedro representa un arrepentimiento genuino. Después de la resurrección de Jesús, Jesús buscó específicamente a Pedro para restaurarlo, preguntándole 3 veces si lo amaba, en paralelo a las 3 negaciones. Las traiciones de Judas y Pedro proporcionan un contraste instructivo. Mientras que Judas participó activamente en el arresto de Jesús, la traición de Pedro fue una falta de reconocimiento de su relación con Jesús. La traición de Judas parece calculada, por dinero o por razones políticas, mientras que la de Pedro nació del miedo y la autopreservación. Sus respuestas a la culpa también difieren significativamente. El remordimiento de Judas lo llevó a la desesperación y al suicidio, mientras que el de Pedro lo llevó al arrepentimiento, el perdón y la restauración. Finalmente, Pedro se convirtió en un líder en la iglesia primitiva y, según la tradición, eventualmente fue martirizado por su fe, habiendo superado su momento de traición para demostrar lealtad definitiva. La historia de Pedro demuestra que la traición, aunque grave, no tiene por qué ser definitiva. Su restauración ofrece una poderosa narrativa de perdón y segundas oportunidades. Ahora que hemos observado varios ejemplos de traición, es momento de examinar nuestras propias vidas. ¿Alguna vez has traicionado a alguien, ya sea intencionalmente o no? En otras palabras, ¿has roto la confianza que tenías con alguien cercano? ¿Pediste perdón después? ¿Intentaste restaurar la relación? ¿O te rendiste pensando que ya no hay manera de recuperar lo que solías tener? Porque si ese es tu proceso de pensamiento, claramente no has estado poniendo atención durante los últimos minutos, porque acabamos de ver cómo Pedro encontró restauración, y tú también puedes hacerlo. Pero también quiero que te preguntes si has sido traicionado, y si no has perdonado a quien te traicionó. Y si es así, sigue la oración al final, porque espiritualmente estás en un lugar peligroso, porque recuerda, si no perdonas a otros, ¿cómo se supone que Dios te perdone a ti? Si pudiste recordar algunas formas de traición que experimentaste o en las que participaste, probablemente fueron algunas de las más obvias, como en el caso de David y Absalón. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que como cristianos traicionamos a Jesús más a menudo de lo que piensas? ¿No es el punto de ser cristiano ser leal a Él y a sus mandamientos? Y sin embargo, constantemente nos encontramos yendo en contra de esas enseñanzas, rompiendo así esta conexión que tenemos con Él. Es una forma mucho más sutil de traición, de la que quizás no habíamos sido conscientes hasta ahora.
Finalmente, veamos cómo el diablo planea hacernos traicionar a Jesús para siempre. Cuando surja la marca de la bestia, te verás obligado a tomar una decisión. Seguir viviendo en comodidad por unos años, pero perdiendo tu alma, o negarte a recibirla y permanecer leal a Dios, incluso si eso implica pobreza, persecución y muerte. Porque al final del día, Mateo 10, versículo 28 nos dice: no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teme a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Pero tampoco pienses que Dios te dejará defenderte solo, porque en Salmo 31, 23 dice: el Señor protege a los que le son fieles, pero castiga a los que presumen de su propio poder. Esto se puede ver claramente en 1 Reyes 17, versículo 1 al 6. Durante una severa sequía que Elías había profetizado, Dios ordenó al profeta esconderse junto al arroyo de Kerit. Ahí Dios prometió provisión sobrenatural. He ordenado a los cuervos que te alimenten ahí. El relato bíblico continúa. Así que fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Este notable ejemplo muestra a Dios usando aves para llevar alimento a su fiel siervo durante un tiempo de crisis nacional y aislamiento personal. Como puedes ver, Dios estará allí para nosotros en nuestros momentos de necesidad, pero necesitamos demostrar nuestra lealtad a Él siguiendo su palabra. Aunque estos tiempos parezcan aterradores con tanta incertidumbre, pongamos todos esos temores en manos de Dios y oremos para que cuando llegue el momento no traicionemos a Dios poniéndonos la marca. Hagamos oración. Padre Santo, hoy vengo delante de ti para pedirte que perdones nuestros pecados y específicamente nuestra traición. Cada vez que decimos no a la oración, no a leer la Biblia, porque nos sentimos cansados, perezosos, aburridos, cualquiera que haya sido la razón, perdónanos. Hemos elegido al mundo por encima de ti. Hemos elegido a nuestras parejas por encima de ti, cuando tú deberías ser la prioridad número 1 en nuestras vidas. Ayúdanos a ser más leales, a no caer en las trampas que el diablo nos pone. Danos la fuerza para decir no a las cosas que nos alejan a ti. Ayúdanos a perdonar a quienes nos han traicionado en el pasado, ya sea hace semanas, meses o incluso años. No permitas que este rencor siga destruyéndome lentamente. Rechazo todos estos sentimientos que he albergado. También pido perdón si he traicionado a alguien que estaba cerca de mí. Realmente me importan, pero hasta hoy no pensaba que fuera posible restaurar esta relación rota. Pero ahora sé que no es imposible. Así que te pido que nos ayudes a restaurar esta conexión. Y finalmente te pido que nos ayudes a mantenernos firmes en tiempos difíciles. Cuando nos veamos obligados a tomar una decisión difícil, ayúdanos a tomar la correcta sin importar cuán dura o difícil sea, porque confío en que pase lo que pase, tú estarás allí para protegerme y cuidarme. Gracias por tu amor inquebrantable, tu misericordia y tu perdón. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Jeffrey Romero. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior,
o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios, mi roca, en quien me refugio. Mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi baluarte.